Ladies and gentlemen, Donald J. Trump. Thank you. What a great honor. En su primer día completo como presidente, Donald Trump buscó la bendición divina. Junto a su esposa Melania Trump y su familia, el mandatario rezó por su presidencia en la Catedral Nacional de Washington, una tradición. Estados Unidos es el país más fuerte del planeta con una capacidad y unas habilidades únicas. Tenemos los mejores equipos del mundo. No hay nadie que se pueda comparar a nosotros. Y como ustedes pueden ver, 97% de las drogas que llegan por mar fueron detenidas. Nosotros trabajamos. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! I just got three things to say. God bless our troops. God bless America. And gentlemen, start your engine! Ellos nos hicieron soñar, reír, cantar y llorar. Sus historias son parte de la nuestra. Ahora, todo lo que siempre quisiste saber de los famosos y de los más famosos. Conéctate cada semana. Esto es Famosos Star, la historia de nuestros ídolos. If you go down, if I set a number at a ridiculous high number and I go down a little bit, a little bit, they want me to hold that number, 145. Nueva York, invierno de 1946. En el frío de Queens, mientras el mundo se reconstruye tras la guerra, nace un niño. Nadie lo sabe aún, pero su nombre resonará lejos. Sí, estamos hablando de Donald Trump, pero cuando naces con instinto de asesino necesitas una formación que te dirija por el camino de la excelencia, y sus padres lo sabían. En 1959, fue enviado a New York Military Academy, en Cornwall, Nueva York, con tan solo 13 años. Nunca pensé que acabaría aquí. El hierro frío del portón parece que retumba en el pecho. Huele a lluvia, a cuero, a órdenes. Dicen que este lugar te endereza o te rompe. Aún no sé cuál de las dos me espera. Pero para Donald esto no fue un reto. Junto con las enseñanzas de su mayor, Theodore Tobias facilmente cursaría su periodo escolar con las mejores enseñanzas disciplinarias pedidas por sus padres. Nueva York! I'll take 3, please. Hot dog, mustard, 15 cents. Thanks, keep the change. Nothing like a good dog in this town. Afternoon, Mrs. Donnelly. First week of the month. Right on time, Mr. Howe. Hold on. Thank you kindly. Appreciate you. Here's ours, sir. Thank you. Lovely little one you got there. She's a handful. You're doing fine. I'll see you next month. En 1968, en la ciudad de Nueva York, a la edad tan solo de 22 años, Donald Trump empezó a trabajar en el negocio familiar de bienes raíces, haciendo algunas cuantas tareas, y allí empezaría toda la era Trump. Lord Almighty, I feel my temperature rising.
Estados Unidos, 1968. Un país marcado por la guerra de Vietnam y las protestas civiles. El mundo observa con incertidumbre, mientras la juventud cuestiona el orden establecido. En el corazón de Nueva York, las calles vibran con energía, comercio y ambición. Entre los rascacielos y los barrios de Brooklyn, un joven de 22 años se prepara para entrar en el negocio de su familia. Su nombre, Donald J. Trump. No es político, no es empresario famoso todavía, solo es un joven decidido a dejar su huella. Nadie sabe todavía que este joven, con ambición desmedida y un instinto implacable, comenzará a forjar un camino que lo llevará a la cima del poder y lo convertirá en una figura que generará admiración, controversia y debate durante décadas. Miles de edificios en Nueva York esperan a ser renovados. El valor de la propiedad en Manhattan estaba en constante cambio. La ciudad enfrentaba crisis fiscales y desigualdad social. Donald llegaba a un entorno que no era fácil, y eso despertaba en él una ambición insaciable. Donald Trump se une a Elizabeth Trump, Son, la empresa de su padre, Fred Trump. Fred había construido un imperio de viviendas de alquiler para la clase media, enfocándose en Brooklyn y Queens. Su enfoque era seguro, crecimiento constante y riesgo mínimo. Pero Donald no quería solo seguir los pasos de su padre. Desde el primer día, observa cada detalle, cómo se negocian los contratos, cómo se elige cada edificio, cómo se manejan los inquilinos y los bancos. A los ojos de Fred, Donald parecía un joven ambicioso. Para Donald, cada apartamento y cada contrato era una oportunidad para aprender y, sobre todo, para soñar en grande. Se dice que incluso en estos años, Donald ya tenía su estilo. Negociar con confianza, usar su presencia para impresionar y siempre imaginar la expansión más allá de lo convencional. Era la base de lo que más tarde se llamaría la marca Trump. A finales de los años 60, mientras Donald Trump aprendía a moverse entre contratos, inquilinos y edificios, conoció a un hombre que cambiaría el rumbo de su vida, Roy Cohn. Cohn no era un abogado común, era un estratega implacable, con contactos en la política, los bancos y los medios de Nueva York. Había navegado las aguas turbulentas del poder y la controversia, y sabía cómo usar la ley a favor de sus clientes. Para un joven Donald, Cohn no solo era un abogado, era un mentor, un guía en un mundo donde un paso en falso podía costarte todo. Cohn se convierte en su mentor legal y estratégico. Le enseñará cómo navegar regulaciones, enfrentar demandas y negociar con bancos y constructores. Este vínculo será decisivo para muchos de sus primeros grandes proyectos. Roy lo ayudó a navegar las complejas regulaciones de Nueva York, a renegociar contratos de alquiler y a proteger los edificios de su padre de demandas inesperadas. Si un banco dudaba en otorgarle un préstamo, Cohn estaba allí. Si un inquilino cuestionaba un contrato, Cohn estaba allí. Cada reunión, cada papel firmado, era una lección de poder. Donald aprendía a hablar con confianza, a imponer su presencia y a usar cada recurso legal como un tablero de ajedrez. Era más que negocios. Era entrenamiento para sobrevivir en la jungla de Manhattan. A comienzos de los años 70, Donald fija su mirada en Manhattan, el corazón financiero y cultural de Nueva York. Manhattan no era solo un lugar de negocios. Era el escenario donde se escriben historias de grandeza y fracaso. La ciudad estaba en transformación. Edificios antiguos, vecindarios decadentes, pero con potencial de lucro enorme para quienes supieran arriesgar. En 1971, Donald toma el control de la empresa familiar y fija su mirada en Manhattan, el corazón del poder económico de la ciudad. Su primer gran desafío: el Commodore Hotel, un edificio olvidado frente a la estación Grand Central. Era un proyecto arriesgado, con críticos que dudaban de su visión. Pero Donald no estaba solo. Roy Cohn lo guiaba en cada paso, negociando con la ciudad,
asegurando subvenciones fiscales y permisos especiales, e incluso facilitando el acuerdo con Hyatt Hotels para la administración del hotel. Sin Cohn, el proyecto habría sido casi imposible. Con él, Donald aprendió que el éxito no es solo construir, es saber a quién tener de tu lado cuando todos los demás dudan de ti. En 1971, Donald toma el control de la empresa familiar y la renombra. Su primer gran proyecto, el Commodore Hotel, un edificio antiguo y deteriorado frente a la estación Grand Central. Aquí es donde inicia la era del gladiador Trump. Presta toda tu atención. Su primer gran proyecto fue la remodelación del Hotel Commodore, una operación compleja que combinó dinero de la familia, préstamos y un controvertido incentivo fiscal del gobierno de la ciudad. Fue su primer gran triunfo mediático. Luego vendría la joya de la corona, la Trump Tower. Construida en un terreno privilegiado de la Quinta Avenida, fue diseñada no solo como un edificio funcional, sino como un símbolo. Mármol rosa, ascensores dorados, tiendas de lujo, cada detalle gritaba opulencia. La torre redefinió su imagen. Ya no era el hijo de Fred Trump, era Donald Trump, un nuevo tipo de magnate que mezclaba bienes raíces con espectáculo. Durante los años 80, Trump cultivó una relación simbiótica con los medios. Llamaba a periodistas bajo seudónimos como John Barron para filtrar historias sobre sí mismo, alimentando su fama como hombre exitoso y deseado. No había evento social importante en el que no estuviera presente. En Atlantic City, construyó una serie de casinos que lo convertirían en una figura dominante del entretenimiento. Pero el brillo escondía fragilidad. Los proyectos estaban fuertemente apalancados con deuda, y su modelo de gestión fue cuestionado por ejecutivos y reguladores. La burbuja estalló a comienzos de los 90. Trump enfrentó múltiples bancarrotas corporativas, perdió el control de varios activos y fue objeto de burlas por parte de medios financieros. Parecía que era el fin de su carrera empresarial. Pero Trump tenía un talento especial: reinventarse. Redujo su exposición en el mundo inmobiliario y se centró en licenciar su nombre. Así, el apellido Trump comenzó a aparecer en todo tipo de productos: hoteles, rascacielos, muebles, perfumes, incluso una universidad. En 2004, su regreso definitivo al centro del escenario llegó gracias a la televisión. The Apprentice convirtió a Trump en una figura conocida por millones. El programa mostraba a un Trump autoritario, elegante y decidido. El eslogan "Joe Fairfield" se convirtió en un fenómeno cultural. El nombre Trump era más que una marca, era una declaración de éxito. Incluso mientras algunos de sus negocios seguían fracasando, su imagen pública era la de un hombre que siempre ganaba. Y eso, más que los resultados financieros, era lo que él vendía. Trump también escribió, o mejor dicho, coescribió, varios libros, el más famoso, The Art of the Deal. En él, describía su filosofía de negociación, marcada por la audacia, la confianza desbordada y la manipulación de la percepción. Estas ideas se convirtieron en dogmas de su marca personal. Pero no todo era glamour. Trump fue acusado de prácticas discriminatorias en sus propiedades, fue demandado por exestudiantes de Trump University y enfrentó varias investigaciones fiscales. Su fortuna, aunque enorme, fue siempre un enigma, rodeada de deudas, litigios y movimientos financieros opacos. Desde su infancia en Queens hasta la cima de la Quinta Avenida, la historia empresarial de Donald Trump es la de un hombre que entendió como pocos el valor de la percepción. Un constructor de edificios, sí, pero sobre todo un constructor de imagen. Y esa imagen sería, con el tiempo, la base de su salto más improbable: la política. Donald Trump era una celebridad. Su nombre decoraba rascacielos, jets privados y portadas de tabloides. Pero mientras el mundo lo conocía como el empresario excéntrico o el juez implacable de The Apprentice, Trump tenía un ojo puesto en algo más: la política. Ya desde los años 80, Trump coqueteaba con la idea. En entrevistas, lanzaba críticas a Reagan, a Bush, a Clinton, siempre como un outsider, alguien que, según él, podría arreglar el país como un CEO arregla una empresa en quiebra. Era parte del show. Nadie lo tomaba muy en serio, ni siquiera él, pero el terreno ya estaba sembrado. En el año 2000, amagó con postularse a la presidencia por el Partido Reformista. Lanzó un libro llamado A The America We Deserve, y hasta participó en algunos debates menores.
Pero pronto se retiró. Era más un ejercicio de marca que una campaña real. Los años siguientes fueron turbulentos para Estados Unidos. Y mientras el país lidiaba con guerras, crisis y cambios sociales, Trump empezaba a construir un nuevo personaje, el crítico feroz del sistema. Fue durante la presidencia de Barack Obama cuando Donald Trump encontró su gran trampolín político, el birtherismo, una teoría conspirativa sin fundamento que cuestionaba si Obama había nacido en Estados Unidos. Trump se volvió el rostro más visible de esta cruzada, exigiendo el certificado de nacimiento del presidente. Para algunos, era racismo disfrazado de sospecha. Para otros, una estrategia brillante para ganar visibilidad entre un sector del electorado que se sentía marginado. Sea como sea, funcionó. Trump entendió algo clave. En la era de los medios 24/7, no importa si lo odian o lo aman, lo importante es que hablen de ti. Sex with you long. Good evening. Tonight we gather not just to discuss policy, but to affirm who we are and what we stand for together. Our challenges are real. So is our resolve. Let's get to work. Y entonces, el 16 de junio de 2015, lo hizo. Bajó por la famosa escalera mecánica de su torre en Manhattan y anunció oficialmente su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Ese discurso fue como una bomba. Trump llamó a los inmigrantes mexicanos, prometió construir un muro, y dijo que solo él podía salvar a América. Los medios se volvieron locos. Lo cubrían sin parar. Cada frase, cada insulto, cada exabrupto era oro puro para las audiencias. Trump dominó el ciclo noticioso como nadie. En los debates republicanos, aplastaba a sus rivales con insultos, burlas y una confianza inquebrantable. No era políticamente correcto, y eso, para muchos, era refrescante. Su mensaje era simple. Estados Unidos estaba roto, y él, como empresario exitoso, sabía cómo arreglarlo. Decía lo que pensaba, atacaba a las élites, y prometía devolverle el poder al pueblo. Los expertos decían que nunca ganaría. Que era un show, una estrategia para vender libros o negociar un nuevo contrato de televisión. Pero mes tras mes, encuesta tras encuesta, Trump creció. 1 a 1, sus rivales republicanos cayeron. Y en julio de 2016, Donald Trump se convirtió oficialmente en el candidato presidencial del Partido Republicano. Lo que comenzó como una broma para muchos, se había vuelto realidad. El magnate sin experiencia política, sin filtro, y sin miedo a romper las reglas, estaba ahora a un paso de la Casa Blanca, y su próxima rival no sería cualquiera, Hillary Clinton, ex primera dama, senadora, secretaria de Estado, una figura emblemática del establishment que Trump tanto decía odiar. El 8 de noviembre de 2016, contra todo pronóstico, Donald J. Trump fue elegido el 45º presidente de los Estados Unidos. Ganó el colegio electoral, aunque perdió el voto popular por casi 3 millones de votos. La victoria conmocionó al mundo. Fue una elección que no solo dividió a los votantes, sino que redefinió el mapa político y emocional de Estados Unidos. La era Trump había comenzado. Desde el primer día, Trump dejó en claro que no jugaría con las reglas tradicionales. En su discurso inaugural, denunció la carnicería americana, una frase que dejó atónito al establishment, y prometió devolver el poder al pueblo. La polémica no se hizo esperar. Su portavoz, Sean Spicer, declaró que fue la inauguración más multitudinaria de la historia, pese a las evidencias visuales en contra. Así nació un nuevo término. Durante su mandato, Trump gobernó más como CEO que como presidente tradicional. Emitió una luz de órdenes ejecutivas, desmanteló regulaciones ambientales, e impulsó una reforma tributaria que favoreció principalmente a las grandes corporaciones. En política exterior, aplicó su estilo transaccional. Se retiró del Acuerdo de París sobre el clima, abandonó el acuerdo nuclear con Irán y desató una guerra comercial con China que sacudió los mercados internacionales. Pero también ocurrió lo inesperado. Trump se reunió con Kim Jong-un. Ningún presidente estadounidense en funciones lo había hecho. Fue histórico, aunque críticos lo vieron como un espectáculo vacío. Sus tweets eran su megáfono. Políticas, ataques, cambios de gabinete, insultos a periodistas, todo lo comunicaba en 280 caracteres. Fue el primer presidente verdaderamente tuitero. Su gobierno estuvo marcado por una inestabilidad constante. Altos funcionarios entraban y salían como en un reality show. Steve Bannon, Rex Tillerson, John Bolton, Anthony Scaramucci. La lista es larga. Y luego,
llegaron las investigaciones. Primero, la interferencia rusa. Robert Mueller lideró una pesquisa de casi 2 años sobre si la campaña de Trump había conspirado con Moscú. Aunque no se halló colusión directa, el informe detalló múltiples intentos de obstrucción de la justicia, y después vino el primer juicio político. En 2019, la Cámara de Representantes lo acusó de abuso de poder y obstrucción al Congreso, tras presionar a Ucrania para investigar a Joe Biden, su potencial rival electoral. El Senado, controlado por su partido, lo absolvió. Pero la polémica dejó claro que el país estaba más polarizado que nunca. A pesar de los escándalos, sus seguidores seguían fieles. Trump había logrado una conexión casi emocional con su base. No importaban los titulares negativos. Para millones, seguía siendo el tipo que decía la verdad, el que luchaba contra el sistema. Pero en 2020, todo cambió. La pandemia del coronavirus desató una crisis sanitaria, económica y política global. Trump minimizó el virus al principio, rechazó las mascarillas, atacó a los científicos y promovía tratamientos sin evidencia. La gestión caótica de la pandemia afectó su imagen. El desempleo se disparó, cientos de miles murieron, y la desinformación se propagó como el propio virus. Y como si fuera poco, la muerte de George Floyd encendió el país. Las protestas por justicia racial tomaron las calles. Trump respondió con militarización de ciudades y escenas que pasaron a la historia, como su caminata con una Biblia en mano frente a una iglesia tras dispersar manifestantes pacíficos. El 2020 fue un año explosivo. Pandemia, crisis social, divisiones raciales y una economía tambaleante. Aún así, Trump se postuló para la reelección. Los debates fueron caóticos. Trump interrumpía, atacaba, se burlaba. Biden intentaba mantener la calma. Fue un choque generacional, ideológico y de estilos. A pesar de todo, Trump consiguió más de 74 millones de votos, más que cualquier otro presidente en ejercicio en la historia. Pero no fue suficiente. Joe Biden ganó con más de 80 millones. Trump se negó a aceptar la derrota. Alegó fraude sin pruebas, presionó funcionarios y avivó teorías conspirativas. Todo culminó el 6 de enero de 2021. Ese día, una multitud de simpatizantes irrumpió violentamente en el Capitolio para impedir la certificación del resultado electoral. El mundo observó, atónito, el ataque a la democracia estadounidense. Trump fue sometido a un segundo impeachment, esta vez por incitación a la insurrección. Nuevamente fue absuelto, pero su presidencia había terminado. De 2016 a 2020, Donald Trump transformó la presidencia. Para bien o para mal, su estilo irreverente, mediático y combativo redefinió el cargo más poderoso del mundo. Y aunque salió por la puerta trasera, no salió del escenario. El 3 de noviembre de 2020, Estados Unidos se enfrentó a una de las elecciones más tensas y polarizadas de su historia moderna. El presidente Donald Trump buscaba la reelección. Su oponente, el demócrata Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama. El contexto no podía ser más complejo. Una pandemia, crisis económica, protestas raciales y un país al borde del colapso emocional, con millones de votos emitidos por correo. El conteo fue más lento de lo habitual. Trump se proclamó ganador la noche de las elecciones, antes de que finalizara el conteo, denunciando fraude sin pruebas. Los medios y los observadores internacionales llamaron a la cautela. Los resultados finales, dijeron, llegarían con el conteo completo. Pero Trump ya había encendido la mecha. A medida que se contaban los votos por correo, estados como Pensilvania, Georgia y Arizona cambiaban de rojo a azul. La narrativa del robo electoral comenzó a circular con fuerza en los medios afines a Trump y en redes sociales. El equipo legal de Trump presentó decenas de demandas. Ninguna prosperó, no se encontraron pruebas sustanciales de fraude, pero el daño ya estaba hecho. Millones creyeron que les habían robado la elección. Mientras tanto, Biden fue declarado ganador con más de 80 millones de votos. Trump, con más de 74 millones, obtuvo el segundo mayor número de votos en la historia. Fue una derrota numérica, pero no ideológica. El trumpismo había llegado para quedarse, pero Trump no cedió. Durante semanas, presionó a funcionarios estatales republicanos para revertir resultados. En el Congreso, alentó a sus aliados a objetar la certificación. La culminación llegó el 6 de enero de 2021. Ese día, el Congreso debía certificar formalmente la victoria de Biden. Trump organizó un mitin en Washington, D.C., arengando a sus seguidores. Si no luchan como el demonio, no tendrán un país. Lo impensable ocurrió.
Simpatizantes de Trump asaltaron el Capitolio. Murieron 5 personas, decenas resultaron heridas, y el mundo entero observó, incrédulo, cómo la democracia más antigua del mundo tambaleaba. Horas después, el Congreso regresó y certificó la victoria de Biden. Pero el daño simbólico fue profundo. Trump fue acusado de incitar a la insurrección. Se convirtió en el primer presidente en ser sometido a 2 juicios políticos. El Senado lo absolvió. Pero la imagen del Capitolio bajo asedio quedaría grabada para siempre en la historia. Las consecuencias fueron inmediatas. Trump fue silenciado en Twitter, su herramienta más poderosa. Varios aliados rompieron con él. Empresas lo rechazaron. Incluso fue vetado de torneos de golf. Pero, a pesar de todo, el movimiento MAGA no desapareció. Trump se refugió en Mar-a-Lago, pero no abandonó la escena. Lanzó acusaciones, se reunió con figuras extremistas, y preparó su regreso. En 2021 y 2022, las consecuencias legales comenzaron a alcanzarlo. Investigaciones por fraude fiscal, obstrucción a la justicia, documentos clasificados, y su papel en el 6 de enero multiplicaron sus frentes judiciales. El FBI Mar-a-Lago en busca de documentos secretos. Una escena sin precedentes. Pero Trump no se escondió. Aprovechó la narrativa de persecución para fortalecer su base. Se presentó como víctima de una cacería de brujas. Y en noviembre de 2022, lo confirmó. Se postularía otra vez en 2024. Las elecciones de 2020 no fueron un cierre. Fueron el inicio de una nueva fase. El país quedó más dividido, más radicalizado. La confianza en el sistema electoral tambaleó. Y la pregunta que comenzó a rondar en todos los rincones fue: ¿volverá Trump al poder? Tras la tormenta del 2020, muchos pensaban que Donald Trump se retiraría de la vida política. Pero quien conoce a Trump sabe que jamás abandona una pelea. En noviembre de 2022, desde Mar-a-Lago, anunció lo inevitable: su campaña para recuperar la Casa Blanca en 2024. La noticia sacudió el tablero. Aunque cargaba con decenas de investigaciones, una sombra persistente del 6 de enero, y una opinión pública polarizada, Trump seguía siendo el líder indiscutible del Partido Republicano. A lo largo de 2023 y 2024, el movimiento MAGA recobró fuerza. Las primarias republicanas se transformaron en una coronación. Figuras como Ron DeSantis, Nikki Haley y Vivek Ramaswamy lo desafiaron, pero ninguno logró desplazarlo. Trump arrasó en los debates internos, y las bases cerraron filas. Frente a él, una figura conocida, Joe Biden, quien buscaba la reelección con la promesa de estabilidad, democracia y continuidad. Era una revancha histórica. Trump contra Biden, parte 2. El país llegó polarizado al límite. La campaña de 2024 fue una guerra cultural más que un debate político. Trump centró su discurso en inmigración, economía y el supuesto declive moral de Estados Unidos. Prometió retribución contra la burocracia que lo había perseguido. Mientras tanto, Biden enfocó su campaña en la defensa de la democracia, la recuperación económica post-COVID y los derechos civiles. Pero enfrentaba cuestionamientos por su edad, errores de comunicación y una opinión pública desgastada. A medida que se acercaba noviembre de 2024, el ambiente era el de una olla de presión. Las amenazas a candidatos aumentaron, la violencia política creció, y el país se encontraba al borde de una nueva crisis institucional. Y entonces, lo impensable ocurrió. Un intento de atentado contra Donald Trump. El 12 de octubre de 2024, durante un mitin en Pensilvania, se escucharon detonaciones. En cuestión de segundos, el servicio secreto rodeó al expresidente. Un atacante, armado, había intentado penetrar el cordón de seguridad. La amenaza fue neutralizada, pero el susto fue mayúsculo. Trump salió ileso, pero el mensaje fue contundente. La violencia política ya no era una hipótesis, era una realidad. El incidente desató un vendaval de reacciones. Para sus seguidores, fue la prueba definitiva de que el sistema estaba contra él. Para sus opositores, un llamado de atención sobre los riesgos de la retórica incendiaria. Biden condenó el hecho de inmediato. Los líderes del Congreso, demócratas y republicanos, emitieron comunicados de solidaridad. Pero la brecha no se cerró. Al contrario, se ensanchó. Trump, en su primer discurso tras el atentado, no bajó el tono. Afirmó que intentaron silenciar al pueblo americano y que ando lo lograrán. La ovación fue ensordecedora. El atentado no lo debilitó, lo fortaleció. Su figura se mitificó aún más. La narrativa de martirio se instaló en cada rincón del movimiento. Y entonces llegó el 5 de noviembre de 2024.
Las elecciones, una participación histórica, resultados extremadamente cerrados, batallas voto a voto en los estados bisagra. La noche fue larga. Y la tensión, insoportable. Kamala Harris lideró inicialmente en votos por correo, pero los conteos presenciales favorecieron a Trump en estados clave como Arizona, Georgia y Wisconsin. A las 3:47 de la madrugada, Trump se proclamó vencedor. Kamala Harris pidió cautela y respeto al conteo completo. Días después, el colegio electoral confirmó: Donald J. Trump ganaba las elecciones 2024. La reacción mundial fue de asombro. Algunos aliados tradicionales mostraron preocupación. Otros felicitaron rápidamente. Wall Street osciló, y en las calles de Estados Unidos, las celebraciones y protestas se cruzaron. Trump regresaba a la Casa Blanca, pero ya no como outsider, sino como un líder que había sobrevivido al sistema, a los medios, a los tribunales y hasta un atentado. El atentado fallido se convirtió en el punto de inflexión de su campaña. Un antes y un después. Para algunos, una señal de la decadencia institucional. Para otros, la prueba de que Trump era el elegido para enfrentar al caos. En su discurso de victoria, Trump no mencionó a sus adversarios. No habló de unidad. Habló de misiones pendientes, enemigos internos, y de recuperar el alma de América. Las elecciones de 2024 confirmaron lo que muchos ya intuían. Trump no era un accidente histórico. Era un síntoma y un catalizador de un país que había cambiado para siempre. Evaluar el legado de Donald Trump es sumergirse en un torbellino de pasiones. Para unos, es un héroe que enfrentó al establishment. Para otros, una amenaza a las instituciones democráticas. Durante su presidencia, Trump consolidó un movimiento populista de derecha que redefinió el Partido Republicano. El trumpismo no es solo una ideología. Es un estilo, un lenguaje, una manera de ejercer el poder basada en la confrontación directa, el uso intensivo de redes sociales y la constante polarización. A nivel político, dejó una Corte Suprema de mayoría conservadora que ya ha revertido precedentes históricos, promovió una agenda nacionalista y proteccionista que influenció incluso a sus oponentes. A nivel internacional, desafió alianzas tradicionales como la OTAN, rompió acuerdos multilaterales y privilegió una visión más aislacionista. La diplomacia fue reemplazada por espectáculo, pero su legado también está marcado por el caos. Manejo errático de la pandemia, ataques a la prensa, teorías conspirativas y un asalto al Capitolio que redefinió los límites del discurso político. En la actualidad, Trump sigue siendo el epicentro de la política estadounidense. Aunque enfrenta múltiples causas judiciales, desde mal manejo de documentos confidenciales hasta interferencia electoral. Para muchos, no hay alternativa. Su narrativa de persecución ha sido eficaz. Cada nueva acusación se convierte en una medalla para sus seguidores, y mientras tanto, el país sigue dividido. La desinformación, la desconfianza institucional y el tribalismo político continúan alimentando un clima tenso. El legado de Trump no está escrito en piedra. Aún se está construyendo. Su figura, para bien o para mal, ha marcado una era. Y lo que ocurra en los próximos años terminará de definir su lugar en la historia. Donald Trump no fue un presidente convencional. Fue, y sigue siendo, un símbolo de ruptura, de la política tradicional, de los protocolos, de las formas. Sus seguidores lo ven como el último bastión contra la corrupción, un patriota dispuesto a decir lo que otros callan. Sus detractores, como un peligro que puso a prueba los límites de la democracia y la verdad. Trump expuso las fisuras de un país fracturado. No las creó, pero las amplificó. Su legado, más que político, es cultural. Una redefinición del poder, del lenguaje y de lo posible. La historia lo juzgará. Pero una cosa es cierta: después de Donald Trump, la política estadounidense ya no volverá a ser la misma. Copy. Eyes on. Sail clear, let her go. Enmarrocado pero con un semblante tranquilo, así se le vio a Nicolás Maduro. Donald Trump, el hombre más influyente, económica y políticamente de nuestros tiempos. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for young men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at. Ellos nos
hicieron soñar, reír, cantar y llorar. Sus historias son parte de la nuestra. Ahora, todo lo que siempre quisiste saber de los famosos y de los más famosos. Conéctate cada semana. Esto es Famosos Star, la historia de nuestros ídolos.